¿Qué tal? Vamos con el ejercicio 6 del trabajo práctico 3. Dice, en una planta industrial se necesita un caudal de agua líquida de 0,20 metros cúbicos sobre minuto a 70 grados centígrados para alimentar cierto equipo. Para ello se dispone de una corriente en estado de vapor a 200 kilopascal con un recalentamiento de 30 grados centígrados y también una corriente de agua líquida a 15 grados centígrados. Se propone obtener el agua caliente necesaria mezclando el vapor sobrecalentado con el agua líquida. Para todo esto determine los flujos máximos en kilogramos por minuto. O sea que aquí no hay que hacer ninguna conversión al tiempo de esto de acá, minutos, ya está en minutos. Y caudales también. Me piden flujos máximos y caudales, del agua líquida y del vapor que se deben mezclar. Y después te piden, como ingeniero a cargo, se le consultan cuál debería ser el diámetro mínimo de la cañería por donde. Bueno, después vemos esa otra parte. Vamos a concentrarnos en la parte A. No sé si con esto ya sabes qué dispositivo es. Claro, debes tener como, digamos, experiencia en saber cuántos dispositivos hay, porque obviamente otra vez volvemos a tener eh, el tema de primera ley para sistemas abiertos y específicamente sistemas estacionarios, ¿no? Entonces, pero ¿qué dispositivo es? Porque existen calderas, evaporadores, turbinas, toberas, difusores, compresores, mezcladores, intercambiadores de calores, etcétera. Un montón, ¿no? Y los que hemos visto. En este caso, viste que se quiere agua líquida, pero a 70 grados, o sea, es un agua que está caliente. Toma en cuenta más o menos que el agua hierve supuestamente a 100, claro, a presión atmosférica, entonces esta es un agua caliente. Esto es lo que se quiere. Y para lograr esto se utiliza un agua que está a 15, que fácilmente puede ser el agua de un río o el agua del caño, de la cañería de agua, y, y un vapor. O sea, tomas el vapor y tomas el agua, los mezclas los dos y obtienes otra vez agua, pero caliente. ¿Okay? Entonces, ¿qué dispositivo hace eso? Un mezclador. De hecho, por aquí siempre te está diciendo que mezclando, mezclando, mezclando. Esa palabra se repite creo que 2 veces. Entonces, es el dispositivo directamente, indirectamente un mezclador. Vamos a poner acá esquema. El mezclador se dibuja fácil como un cuadradito, el cual tiene dos entradas. Puedes colocar una por aquí, una por acá si quieres, y esta que está acá que es la salida. Como tú quieras. Lo importante es que te des cuenta que este es un mezclador que mezcla líquido y vapor, es decir, tiene dos entradas. Y se quiere una sola cosa, la salida. Entonces vamos a poner aquí, esto es el punto 1. Esta entrada es el 2 y esta es la salida 3. Ok, vamos a decir que este es un mezclador. Listo, vamos a colocar los datos otra vez. Dice, vamos a hacer algo de espacio aquí. En los datos dice, se necesita un caudal de agua líquida de 0,20 metros cúbicos a 70 grados centígrados. Eso es lo que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Utilizas un mezclador por la necesidad de esa agua líquida. De hecho, dice que esa agua líquida fue de la combinación de estos dos, el vapor y el líquido que entró. Entonces, se quiere agua líquida, pero caliente. Entonces, los datos acá es, date cuenta de las unidades, 0,20 metros cúbicos sobre minuto. Eso es caudal. Entonces me dan que el caudal 3 necesito 0,20 metros cúbicos partido sobre minuto y a una temperatura 3 de 70 grados. Se dice que es agua líquida. Pero bueno, ahorita hablamos de qué tipo de líquido, porque recuerda que existe líquido saturado y líquido comprimido. Bien, esto es para alimentar cierto equipo, es decir, después de acá se va a cierto equipo que no sé qué es ni me interesa en este caso. Para ello se dispone una corriente de vapor, que es esta de acá, una corriente de vapor, que entra a una presión 1 de 200 kilopascales, aquí te lo dicen, con un recalentamiento. La temperatura de recalentamiento, acá es importante, yo lo quiero escribir más bien así. El recalentamiento es como el sobrecalentamiento, o sea, fíjate ese concepto. Existe el vapor saturado, ¿no? ¿Y qué es el vapor sobrecalentado? Un vapor saturado que se sobrecalentó. Es decir, en la entrada de este vapor no está saturada.
está en sobrecalentado. Pasa que te utilizan la palabra recalentada. Es lo mismo. Se recalentó 30 grados. Esa no es la temperatura. La temperatura es, sabiendo cuál es la temperatura de saturación, tienes que aumentarle 30 grados de recalentamiento. Por ejemplo, si la temperatura de saturación es de 100, 100 más 300 más 30 son 130. Esa va a ser la temperatura final. O mejor dicho, temperatura en el punto 1. No la tenemos todavía, pero en teoría debería ser así. T1 es la T de saturación más delta T del recalentamiento. Bien, no siempre te van a dar la temperatura de recalentamiento, te van a decir simplemente la temperatura de entrada es tanto, como en otros ejercicios. Aquí, bueno, está bueno porque te da como esa variación en cada ejercicio. Me gusta esta guía porque está muy variada. Luego, ¿qué tenemos? Dice que se combina con otra corriente de agua líquida. Aquí volvemos también con agua, pero también es líquida. A 15 grados. Temperatura 2, 15 grados. O sea, es un agua que está fría. Se propone entonces obtener agua caliente necesaria mezclando ese vapor sobrecalentado. Bueno, aquí ya te lo dicen, vapor sobrecalentado con el agua líquida. Y te dice el agua líquida fría. Y te dice, determina entonces los flujos másicos y caudales de agua líquida y de vapor. Es decir, aquí te piden el flujo másico 1 y el caudal 1 del vapor. Y aquí también flujo másico 2 y el caudal 2. Eso tengo que hallarlo. Listo, eso por lo menos para la parte A. Vamos a concentrarnos en eso. Vamos a plantear ecuaciones que me ayuden a calcular bueno, justo eso, flujo másico y caudal. Hay una relación entre el flujo másico y el caudal, ¿cierto? La relación es esta. Vamos para la parte A, que me piden esto y esto. La relación es esta. El flujo másico se supone que es el flujo volumétrico entre volumen específico. Sea el agua fría, sea el agua caliente, el vapor, lo que sea, siempre es así. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el estado 3 o en el punto 3 tengo el flujo volumétrico. Teniendo el volumen específico, ya yo pudiera obtener el flujo másico y viceversa. Entonces yo veo que en todos los estados voy a necesitar el volumen específico. Así que yo tengo que buscar el volumen específico en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Lo necesito. ¿Qué otra cosa? Bueno, flujos másicos. ¿De dónde puedo obtener flujos másicos? Este no es un ejercicio que te dan diámetro ni te dan velocidades, ¿verdad? Como no te la dan, no vamos a trabajar con cambios de energía cinética ni potencial. Entonces no vamos a calcularlo a través de eso como el ejercicio pasado del compresor. Entonces, ¿cómo calculamos flujo másico? ¿Qué otra ecuación tiene flujo másico? La ecuación de balance de masa. Entonces dice, aplicando balance de masa, decimos que la sumatoria de masa que entra menos sumatoria de masa que sale es igual al cambio de masa del volumen de control, que en este caso ya saben que estamos trabajando bajo flujo estacionario. Y ahora por primera vez vamos a utilizar lo que es el símbolo de sumatoria, porque antes teníamos una entrada y una salida, ahora no, dos entradas. Por eso es que siempre se debe escribir sumatoria, por si acaso tenemos un dispositivo que tenga varias entradas. Entonces, ¿cuántas entradas tiene? Tiene 1 y 2. ¿Y cuánta salida? Que la voy a poner del otro lado de la ecuación, por cierto, porque está negativo o pasa positivo. Una salida y se llama 3. Entonces esto va a quedar como una ecuación 1. Aquí vamos a plantear ecuaciones, porque ve, yo no tengo en ningún lado, tengo flujo másico. Pero yo sé que si yo obtengo 1, me queda una ecuación con dos incógnitas. O sea que si yo trato de resolver 1, tengo que buscar otro caudal de otra manera. ¿Cuál sería esa otra manera de hallarlo? Bueno, ¿qué otra ecuación relaciona caudal? Perdón, flujo másico. Una ecuación que relacione flujo másico es la de balance de energía. Balance de energía, que es lo mismo que primera ley para el mezclador.
¿Cómo es la ecuación de primera ley? La ecuación de primera ley decía calor menos trabajo más sumatoria de masa que entra. Esa es una ecuación larga, pero yo te dije a ti que te la iba a simplificar. Vamos a analizar. Cambios de energía potencial en los mezcladores y cambios de energía cinética. Esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay cambios de altura y en teoría, aunque eso entran con velocidades, no me la dan, no me la piden, no me dan diámetro ni nada, o por lo menos no en la parte A. Entonces no hay forma de calcularlo, ¿verdad? Y si existe forma de calcularlo, no me dan las relaciones con las otras entradas y salidas. Entonces es como que te quieren decir que todo está casi casi a la misma velocidad. Por ejemplo, ¿viste el ejercicio pasado que había una velocidad de 306 y la otra era como de 260? Y esos cambios de energía cinética al final dieron 1 por 10 a la menos 6. Frente a los 200, que era el cambio de entalpía, casi siempre esa es la razón principal porque los cambios de energía cinética y potencial casi siempre se anulan, porque no son prácticamente nada comparado con las entalpías. Claro, cuando hay que considerarlo se considera y tal, pero no hay grandes cambios. Por eso es que aquí también hacemos esto cero. ¿Qué otra cosa sabemos de los mezcladores? El mezclador no es una turbina, no es un compresor, no es bomba, así que trabajo cero. ¿Y qué pasa con el calor? Bueno, tú diseñas un mezclador con la intención de que la alta temperatura de un fluido con la otra se mezclen y salga un fluido con una temperatura ideal. Entonces, no te conviene que el que entra acá muy caliente se escape parte del calor hacia afuera. Por lo tanto, estos dispositivos se aíslan. Aunque no te lo digan, se aíslan. En la vida real, obviamente ese aislante no es tan perfecto y se escapa algo de calor. Pero mientras que no te digan eso en termodinámica, tú siempre lo vas a trabajar como un dispositivo aislado. ¿Y qué significa aislado? Que el calor va a ser igual a cero. Aquí también lo podemos poner. Calor igual a cero. ¿Cómo te queda? Y otra cosa que ya sabemos con estos dispositivos, que los cambios de energía de esos dispositivos son iguales a cero porque estamos en un proceso estacionario. Entonces, la ecuación se simplifica mucho. Queda sumatoria de masa que entra con entalpía que entra menos sumatoria de masa que sale con entalpía que sale. Es todo. Mira cómo una ecuación tan grande de primera ley, aunque sea muy grande, siempre en cada dispositivo hay un montón de cosas que se cancelan. Y mira cómo queda. Entonces, sí, esto en resumen, como tenemos varias entradas, sería flujo másico 1 con entalpía 1, flujo másico 2 con entalpía 2 y flujo másico 3, que es una salida, con entalpía 3. Entonces, fíjate esto. Imagínate que tú hayas el flujo másico 1, ¿no? O el 3. Imagínate que tú hayas el 3. Si hayas el 3, tienes este también. Entonces, incógnita, estos dos. Pero ya tienes ecuación 1 y esto sería ahora para ti una ecuación 2. Y tendrías dos ecuaciones con dos incógnitas. Podrías despejar. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, que no tenemos la entalpía. Pero ya nosotros sabemos cómo determinamos la entalpía. ¿Cómo se determina en entalpía? Esto ya no es gas ideal, así que no vamos a trabajar con calores específicos, sino que vamos a trabajar directamente con estas tablas. La tabla 5, la tabla 4, la tabla 6, son tablas que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se utilizan esas tablas? Bueno, primero que nada debo garantizar de que en cada estado yo tenga dos propiedades. ¿Cuáles van a ser esas dos propiedades? Eh, Aquí tengo presión y temperatura. Acá tengo una sola y acá tengo una sola. Pues te voy a contar algo. Otra cosa que se sabe de los mezcladores. Los mezcladores son dispositivos que trabajan a presiones constantes. Es decir, fluido que entre por aquí tiene una presión que es igual a esta. ¿Por qué? Porque si tú utilizas aquí un fluido con alta presión y aquí un fluido con baja presión, el fluido de alta presión va a querer salir por aquí, pero también salir por donde se supone que tiene que entrar un fluido. Entonces, ¿qué se hace en la industria? Se colocan válvulas garantizando que el fluido siempre entre a estos dispositivos con la misma presión para que no haya como un reflujo, ¿no? Una devolución. Entonces, que se sepa que estos dispositivos trabajan a una presión, en este caso de 200 kilopascal. O sea, una presión constante, que si aquí ya te la dan, ya sirve para todo. Bien, bueno, entonces en teoría todos los puntos tengo presión y temperatura, presión y temperatura, presión y temperatura. Así que las entalpías que eran incógnitas ya, ya no lo serían. Entonces, ¿cómo juego con mi sistema? Acá tengo
una ecuación con 3 incógnitas y aquí tengo 3 incógnitas, nos faltaría una tercera, o mejor dicho, tratar de buscar la posibilidad de hallar el flujo másico 1, 2 o 3. ¿De cuál de los 3 estados crees tú que puedo sacar el flujo másico? Rápidamente, del único estado que me dieron el flujo volumétrico por lo menos. O sea, al darme el flujo volumétrico, a mí me está dando este término. Y si yo lo combino con volumen específico, automáticamente tengo ese flujo másico. Así que vamos a tener que comenzar con el estado 3 y después buscamos propiedades del estado 1 y 2. Yo quiero adelantarme a algo. En la parte B te piden como ingeniero a cargo, pero esto es aparte, ¿no? Dice, como ingeniero a cargo le consultan cuál debería ser el diámetro mínimo de la cañería por donde circula el vapor, o sea, este que está acá. Entonces se sabe que cuando tú necesitas saber diámetro mínimo y te dan velocidades, este, necesitas la ecuación que tiene, es así, mira, esta. Perdón, velocidad por área entre volumen específico. Así que sí o sí necesitas volumen específico. De todas maneras, el volumen específico sí o sí lo necesitabas para calcular todos los flujos másicos y flujos volumétricos. Así que, ¿qué voy a buscar yo en cada uno de los estados ahorita aprovechando las tablas? Voy a buscar en todos los estados los volúmenes específicos y la entalpía. No me importa más nada. Así que vamos estado por estado. Estado 1 o punto 1. Corriente 1. Corriente 1. ¿Qué tengo en la corriente 1? Una presión 1 de 200 y una temperatura 1 que es igual a la temperatura de saturación más ese recalentamiento, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación, esta que está acá, es la temperatura a 200 grados centígrados. Vamos a ver, la tabla esta, que comienza por presiones, dice que a 200, acá está, tiene una temperatura de 120. Bueno, 120,21, pero vamos a imaginarnos que no nos conviene que tenga decimales para no tener que interpolarnos. Y debe ser esa la razón por la cual el profesor te dio la de 200, porque prácticamente esto es 120. Entonces, a 200 la temperatura de saturación es 120. Decimos así. Por lo tanto, la temperatura es 120 más 30 es igual a 150. Y aquí estamos en un ejercicio típico como los que hemos hecho antes que tenemos que calcular las propiedades teniendo presión y temperatura. O sea, ya hemos practicado esto antes. Ok, aquí ¿hace falta determinar la fase? No, porque la fase, el problema te dice que es un vapor sobrecalentado. Obvio, ¿no? Porque si él es saturado con 120 y está sobrecalentado a 30 grados, obviamente que es vapor sobrecalentado, así que podemos ir directamente a la tabla. A6, que es la de vapor sobrecalentado. Aquí tenemos la tabla A6. ¿Cuál es nuestra presión? Nuestra presión es 200 kilopascal. Recuerda que las tablas de vapor sobrecalentado están en megapascal y 200 kilopascales son 0.20 megapascales. ¿Dónde está eso? Está aquí. ¿Qué propiedad necesitamos? Necesitamos entalpía y volumen específico. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con la línea de nuestra temperatura de 150. Toda esta línea que está acá. Entonces, combinamos esto y esto. Entonces, ¿dónde se intersectan ellos? Aquí y aquí. Tengo entonces volumen y entalpía. ¿Viste qué sencillo? De hecho, ¿viste? Esa es la razón principal por la que el profesor te dio el sobrecalentamiento de 30, para que sea justamente este de 150. Realmente es 150,21, pero no vale la pena ahí interpolar. Otra forma que también pudiste hallar la temperatura de saturación es esta, mira. ¿Viste? O sea, esto es la temperatura de saturación. Todas las temperaturas por encima de esto están sobrecalentadas o recalentadas. Entonces fíjate que aquí, a partir de allí comienza la tabla. ¿Ves? 120 es todo esto. Y después viene 150, 200, así va. Bien, entonces sería 0,95986.
aquí creo que yo cometí un error porque aquí es estado 3 o corriente 3. Esto es la salida. Ah, no, perdón. No, perdón. Me equivoqué, sí. Esto es el estado 1. Solo. Ahí. Metros cúbicos sobre kilogramo. Entalpía 1 es 27691. Kilojoule sobre kilogramo. Salgo del estado 1 y nos vamos ahora al estado 2. O corriente 2. Que es la fría, ¿no? Ok, tengo entonces una temperatura 2 y una presión 2. ¿Cuál es la presión 2? La misma presión que tiene el mezclador. O sea, todo esto es 200. La temperatura 2 es la temperatura fría de 15. Ahora, el ejercicio ya te dice que esto está en estado líquido. Así como ya te dijo que el otro estaba en vapor sobrecalentado. Aquí te dijo líquido. Pero nosotros sabemos que existen dos tipos de líquido, así como dos tipos de vapor, el saturado y el sobrecalentado. Y en los líquidos se le llama líquido saturado o líquido comprimido, que ese líquido comprimido también es llamado subenfriado. ¿Por qué se dice subenfriado? Bueno, así como el vapor sobrecalentado se llama vapor sobre, entonces algo que esté en líquido subenfriado es que en vez de tener un recalentamiento tiene un subenfriamiento. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que se supone que todo esto está a 200 y a 200 en teoría hay una temperatura de saturación eh, de 120, ¿no? Que fue esto que tomamos acá. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos una temperatura de 120 como temperatura de saturación y nuestro estado realmente está a 15 grados está muy por debajo de esos 120. O sea, es un líquido que le falta mucho calentarse para poder llegar a saturarse por lo menos. O sea, que es un líquido comprimido o subenfriado. Y existe una tabla. Es la tabla A7. No la hemos utilizado hasta ahora. Incluso no la vamos a utilizar ahorita. ¿Por qué? Porque esa tabla de líquido comprimido son tablas que vale la pena utilizarlas con presiones muy altas. Tanto así que si yo me voy a esa tabla, se parece mucho a la del vapor sobrecalentado, pero comienza con una presión de 5000, dándote a entender que esa tabla solamente lo vas a utilizar para esos casos en donde la presión es muy alta. Como aquí tenemos una presión de 200, es muy chica comparado con aquella y sorpresa. Los líquidos comprimidos tienen propiedades muy pero muy parecidas al líquido saturado. Lo único es que tienes que buscar las cosas con la temperatura, no con la presión. Anota eso. Eso es súper importante. Es decir, los líquidos son más vulnerables a las temperaturas que a la presión. Por ejemplo, tienes un líquido y tú lo comprimes y pasas de una presión de 200 a una presión de 1000 y las propiedades no van a cambiar mucho. Ahora, si tú ese mismo líquido a 200 kilopascal, en vez de comprimirlo, lo que hace es calentarlo un poquito, pasándolo de 15 grados a 40 grados, las propiedades van a cambiar muchísimo. O sea, que, que si tú vas a querer hacer una aproximación como la que vamos a hacer ahorita, este líquido realmente es subenfriado, lo vamos a aproximar a un líquido saturado, pero más te vale que busques todo a la temperatura 2, o sea, a la temperatura de 15. ¿Queda claro eso? Nos vamos entonces a la tabla A5, no, porque es una tabla que comienza con presión. Vámonos a la A4. Y la de 15 está aquí. O sea, la temperatura de 15 tiene aquí está el volumen. Acá está el volumen y la entalpía. Ahí está. Entonces, volumen 0.00. Volumen 2 es aproximadamente el BF y vale 0.001001 y la entalpía 2 es aproximadamente HF y vale 62,982 metros cúbicos partido kilogramo, kilojoule sobre kilogramo. Listo, ahora vamos para acá arriba. Corriente
3. Pasa lo mismo, esa corriente 3 pasa lo mismo que acabamos de analizar ahorita, porque es una corriente líquida también, que tiene una temperatura de 70 y una presión que ya analizamos, que es la presión del mezclador, o sea, de 200. Y acuérdate que a 200 la saturación se alcanza a 120. Como todavía 70 es un agua caliente, pero todavía no llega a saturación, volvemos al mismo tema. Es un líquido subenfriado, pero que lo aproximamos a líquido saturado, solo que lo tenemos que buscar a una temperatura de 70. Esa es la cosa, no a 200, hay que buscar en 70. Buscamos la misma tabla A4 y buscamos 70, acá está. Esta es la línea. ¿Qué necesitamos de aquí? Volumen específico y entropía. ¿Viste cómo cambian? De 62 cambia a 293,07 la entalpía. Entonces, entalpía, que la entalpía 3 es aproximadamente 293,07. Y el volumen 3 es aproximadamente el BF, que vale 0.0011023. Esto es kilojoule sobre kilogramo y esto es metros cúbicos partido kilogramo. Listo, ya tengo en todos los estados, ya tengo entalpía para el balance y volumen específico para que ya cuando ya calcule yo todos mis flujos máximos, calculo todos mis caudales. Vamos a hacer nuestro sistema. Primero que nada, hay un solo flujo máximo que vamos a poder calcular directamente y es la del punto 3. Este es el único que vamos a poder calcular porque ya me dan este valor. Entonces sería de la misma corriente 3, yo digo que el flujo máximo 3 es igual al flujo volumétrico 3 entre volumen específico 3, o sea, 0.20 metros cúbicos sobre minuto sobre este volumen específico que me acabo de dar, 0.001023. Ahí está, ya te digo cuánto da. 195,5. Por cierto, esto es también metros cúbicos, pero sobre kilogramo, y por eso es que esto queda kilogramo sobre minutos. Ahí está. Es la cantidad de masa que pasa cada minuto. Ok, listo. Entonces, si ya yo tengo, vamos a plantear otra vez las ecuaciones. Lo que te decía hace rato, si ya yo tengo este, entonces puedo hallar una en función del otro cuando juegue con estas dos ecuaciones. Entonces, desde aquí puedo aprovechar y decir que el flujo máximo 1 es el 3, que me dio 195,5 menos 2. Y realmente este es la verdadera ecuación 1. Esa es la que voy a meter aquí porque ya tengo todas las entalpías. Entonces sería así. Sustituyendo la ecuación 1 en 2. ¿Cómo dice la ecuación 2? Dice flujo máximo 1. Flujo máximo 1 ya sabemos que es 195,5 menos M2 con entalpía 1. ¿Cuánto vale la entalpía 1? 27,691. Más flujo máximo 2 por entalpía 2. ¿Cuánto vale la entalpía 2? 62982. Y esto es igual al flujo máximo 3 que nos dio 195,5 con su entalpía 3, que es esta de acá arriba, 29307. Ahí está. Esto me da un flujo máximo 2 ya despejado. Yo tengo aquí la calculadora, me hace el despeje directo.
Aquí me está dando, me está dando 178,9. Y bueno, ya está, por diferencia, la otra para completar los 195, porque esta es la total. Entonces, esta es la cantidad de vapor que vas a utilizar, no, esta es la cantidad de agua líquida que vas a utilizar y la cantidad de vapor por diferencia, ¿no? Tienes que restar 195.5 menos 178.9, son 16 nada más. Entonces, flujo máximo 1, o sea, vapor 16.6. Esto te lo piden, esto te lo piden, esto te lo piden. Ya tengo tres cosas, pero también te piden cada caudal. Entonces todos los caudales a través del flujo másico lo vas a hallar así. Caudal, no todos, me piden solamente las del agua fría y la del vapor. Esto es el vapor, esto es el agua líquida. Y con ellos hallo los flujos volumétricos. Entonces, el flujo volumétrico 2 es flujo másico 2 con volumen específico 2. Entonces sería 178 9 multiplicado por el volumen específico 2. ¿Cuánto es el volumen específico 2? 0,001001. Ahí está. Entonces digo 178.9. Ahí está. 0,118. Esto sería metros cúbicos sobre minuto. Es un volumen muy pequeño, ¿verdad? Porque normalmente el agua líquida es en menos cantidad volumétrica que un vapor que puede expandirse más y ser más grande. Entonces tengo este de acá. Ahora vamos con el vapor, que sería flujo volumétrico 1, es flujo másico 1 con el volumen específico 1. Entonces sería 16,6 multiplicado por su volumen específico. El volumen específico 1 es 0,95986. Ahí está. Y me resulta de 15,9 metros cúbicos partido minutos. Y ahí, listo con esto. Entonces ya tengo las cuatro cosas que me piden, que son los dos flujos máxicos y los dos caudal. En la parte B me pedían era el diámetro de la cañería de vapor, o sea, el diámetro 1. ¿Cómo calculamos diámetro? Dependiendo de qué velocidad es la velocidad límite que te piden en el ejercicio. Como me piden el diámetro mínimo se calcula con la velocidad máxima permitida. Es decir, voy a plantear la ecuación, es así. Flujo volumétrico del vapor, o sea, el punto 1, es igual a velocidad 1 por el área 1. El área lo tenemos que representar en función del diámetro, es decir, pi cuarto por el diámetro 1 al cuadrado. Esto es lo que me piden. Y para que este sea mínimo, este de acá tiene que ser el máximo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, voy a despejar de allí el diámetro y el diámetro 1 va a ser igual entonces a 4 veces el caudal entre pi y la velocidad 1. Entonces, como eso está al cuadrado, saco acá raíz. Entonces, este que está acá es inversamente proporcional al volumen. Es decir, cuando esta velocidad llegue al límite, es decir, la velocidad sea la máxima permitida, que es la de 5 metros sobre segundo, este acá va a alcanzar un valor máximo, mínimo, perdón, porque son inversamente proporcionales. A mayor velocidad, menor diámetro y viceversa. De hecho, tú quieres controlar la velocidad, cambia los diámetros. Tú quieres que un fluido tenga menor velocidad, hazla más grande. Quieres que tenga mayor velocidad, hazla más chica. Entonces me queda que el diámetro 1 mínimo va a ser igual. Esto de raíz cuadrada es lo mismo que decir un medio. Entonces es 4 por el caudal 1 de 15 metros cúbicos partido minuto y lo divido entre pi y la velocidad, que la velocidad es 5, ¿no? 5 metros sobre segundo. Aquí hay que hacer una conversión porque esto está en minutos y esto en segundos. La podemos hacer incluso aquí mismo. Decimos que un minuto
tiene 60 segundos. Y todo esto se eleva a la 1 metro. Entonces el diámetro 1, por cierto, me va a quedar en, aquí se cancela minuto con minuto, segundo con segundo, y 1 metro de acá con 1 de acá, y me queda metro al cuadrado. Como está la raíz cuadrada acá, me queda mi diámetro en metros. Me lo piden en metros, me lo piden en centímetros, pero bueno, vamos a dejar que lo calculo en metros y después ya le doy el resultado final. Sería 15.9. Me da 0,260. Como está en metros, en centímetros sería 26 centímetros. Y esta es la respuesta. No sé si aquí ya había, no, aquí no hay respuesta. O sea, no hay cómo comprobarlo, pero bueno, ahí está el ejercicio.